Y siguen los coletazos por el escándalo de Odebrecht, pero esta vez en México. Él es Emilio Lozoya, lo tienen allí en la pantalla. Extitular de Pemex, ejerció dentro de la estatal petrolera mexicana entre 2012 y 2016, cercano al presidente Enrique Peña Nieto. Según las investigaciones, las evidencias que tiene en sus manos, la Fiscalía habría recibido sobornos por $10 millones a cambio de favorecer a la empresa brasilera en licitaciones, según Luis Alberto de Meneses Weil, el exdirector de la firma en México. El primer pago por $4 millones se le habrían entregado a Lozoya en un café de la Ciudad de México en 2012. La oposición reclama que se investigue si los sobornos terminaron en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Eduardo Hushim es exconsejero electoral, periodista, analista político y nos acompaña desde la Ciudad de México para revisar y analizar lo que ha sido el caso Odebrecht en territorio mexicano. Eduardo, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Carlos. Me da mucho gusto saludarlo. En un primer momento, perfilemos a Emilio Lozoya. ¿Quién es? ¿Por qué se considera clave dentro de todo lo que está sucediendo de Odebrecht y lo que hemos conocido esta semana? Emilio Lozoya fue al inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto el director de Petróleos Mexicanos, que es la empresa paraestatal encargada de la industria petrolera y en consecuencia poseedora de un gran presupuesto de dinero para las distintas obras y las transacciones, instalaciones, etcétera. Y este personaje figuró como un encargado de las relaciones internacionales durante el periodo de transición de Peña Nieto y también miembro del equipo de campaña del entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional y hoy presidente. Es un personaje que viene de una familia de políticos, una familia acaudalada y que ahora pues está en el centro del escándalo de Odebrecht en este país. Durante lo que hemos visto de Odebrecht en este año, que hemos visto cómo presuntamente en Colombia también llegó dinero de la multinacional a la campaña presidencial, que también hubo elementos en ese mismo sentido en Panamá. Sería raro pensar que ese dinero de Odebrecht pudo haber llegado a financiar algo de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en el 2012. Sería difícil pensar lo contrario, Carlos, porque la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto se caracterizó por un fluir de dinero hacia la campaña que se manifestó de muchas formas, incluso en lo que aquí se conoce como compra y coacción del voto, y que significó una inversión multimillonaria que ostensiblemente estaba rebasando los topes fijados para las campañas presidenciales y, desde luego, la equidad en la contienda electoral. De hecho, no es exagerado decir que gracias a esta multimillonaria inversión de dinero procedente de las arcas públicas de los gobiernos de los estados donde gobernaba el PRI, de los empresarios que como Odebrecht querían aportar para luego recibir en compensación contratos generalmente ilegales, e incluso se llegó a hablar de dinero procedente de la delincuencia organizada. Entonces, el hecho de que la primera aportación o las primeras aportaciones, que en total fueron entre 3 y 4 millones de dólares, se haya producido en el periodo de campaña, justamente cuando comenzaba la campaña presidencial en abril de 2012, justamente eso hace pensar, obviamente, frente a lo que se vio, que ese dinero sirvió eminentemente para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Aunque, Carlos, hay que decir que como tenemos un entramado electoral muy frágil en sus instituciones,
Ninguna de las instituciones pudo acercarse siquiera al gasto real que se generó en esta campaña presidencial. Sí. ¿A qué se debe que en México se haya demorado tanto el inicio de las investigaciones, que se haya podido determinar ya con nombre propio quién podría ser el receptor de esos dineros? Porque según las investigaciones, lo que hizo Lozoya permitió a Odebrecht hacerse a un contrato de más de 100 millones de dólares en una refinería, la refinería de Tula. Pero ¿por qué en México se han demorado tanto con lo que tiene que ver con el avance de estas investigaciones? Estamos, Carlos, lamentablemente, y avergüenza decirlo, pero estamos inmersos en un gobierno que navega en la corrupción. En estas circunstancias, pues las cosas que pueden revelar estos grandes casos de corrupción y si como en este caso tocan a la figura presidencial, pues la justicia se vuelve sumamente lenta. Pero además hay un dato adicional. El Procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, es quien en el momento de la campaña presidencial actuaba como abogado de Enrique Peña Nieto. Y pues ahora él es el encargado de investigar dentro de México pues esos casos de corrupción. Es obvio que esto difícilmente ocurra y por esto se está hablando ya en distintos estratos políticos, periodísticos de este país de la necesidad de acudir a alguna instancia internacional, pero hasta ahora esto no es más que un planteamiento teórico que hasta ahora yo vería de difícil realización, pero bueno, así comienzan las medidas radicales como un planteamiento en los medios de comunicación y en los círculos políticos. Es Eduardo Ushim, ex consejero electoral, periodista y analista que nos acompañó a darle perspectiva al caso de Odebrecht en México. Gracias. Muy buena tarde.